días, hoy es viernes 19 de julio de 2013. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas. No permitiré que bloqueen una carretera, dijo el presidente Santos, e inmediatamente le bloquearon las carreteras más importantes del país. La noticia que tenemos a esta hora de la mañana es que la policía, en un acto valeroso y muy bien concertado, ha logrado el despeje de la ruta a Buenaventura y por La Felisa de la ruta que comunica Manizales con Medellín. También entendemos que sigue bloqueada la carretera de Medellín hacia la costa atlántica. Esta noticia la confirmaremos un poco más adelante. Ben Bernanke salió con un discurso electoral en el Congreso de los Estados Unidos. Dijo que a él no le importaba el tema del déficit fiscal, que bien puedan, que gasten lo que tengan que gastar, que eso no tiene ningún problema, que en lo que sí hay que parar mientes y resolver el problema es el de la reactivación de la economía a través de los estímulos. Eso significa a través de la emisión monetaria. Ben Bernanke no se presentó ante el Congreso en un plan serio de jefe de un banco central, sino en un plan de activista político. Pero eso cuesta, eso le cuesta al mundo. Y en este momento la euforia en los mercados continúa. El petróleo está disparado, está casi $110 gracias al señor Bernanke. Los precios de los futuros de los petróleos son gigantescos. El WTI tenía una cotización de $108.20, casi lo mismo que la cotización del Brent. Motivo Bernanke: a pagar más caro el petróleo, a retrasar la reactivación industrial, a aumentar los costos por cuenta del discurso demagógico del señor Ben Bernanke. El azúcar está muy bajo, 16,18 centavos de dólar la libra. El café a 127,55 la tonelada. Vienen cayendo los rendimientos de los bonos, lo que quiere decir que están subiendo los precios de los bonos, pues porque hay expectativa de mucho dinero en el mercado. Dinero, dinero y más dinero. ¿Cuándo va a reventar esa pompa de jabón? La pregunta no es si va a reventar, sino cuándo, porque que revienta, revienta, y que la situación del mundo se va a volver muy compleja por obra de unas políticas absolutamente insensatas de los banqueros centrales de Europa y de los Estados Unidos. El Dow llegó ayer a la cota de 15.507 puntos. El índice general de la Bolsa de Colombia está subiendo, está a 13.304. Un euro vale 1.31,10 y el dólar se mantiene por el lado de 1.880 pesos. Un jovencito boyacense, Nairo Quintana, hace vibrar el país. Es tercero en la clasificación general en el Tour de Francia. Ayer llegó en el cuarto lugar en la subida, una de las trepadas más duras, más recordadas por la afición colombiana, la Alpe d'Huez, donde ganó Lucho Herrera una etapa memorable, y es posible, muy posible, que quede entre los 3 primeros del Tour de Francia. Falta todavía una etapa de muy alta montaña, que será tal vez la que se corra mañana, antes del paseo triunfal por los Campos Elíseos de París, les Champs-Élysées. La guerrilla ataca en Nariño. Hay 5 policías heridos. La reunión Santos-Maduro en Venezuela. No gustó la frontera, se había dicho que se reunirían en la frontera colombiana, pero el presidente Santos como que no le gusta mucho ese lugar. Prefirió irse para Venezuela. ¿Hablar de qué con Maduro? ¿De que Venezuela le compre cosas a Colombia? ¿Y cuándo se las paga? La orden en este momento es que no le paguen a Colombia nada. Entonces
Santos dice que lo que va es a despejar un malentendido que hubo con la recepción que le dio a Enrique Capriles, el candidato opositor, en Bogotá, a despejar malos entendidos. Y estaba reunido con la señora Kirchner aquí en Bogotá y le manda razones a los supuestos enemigos de la paz. No sabemos si estaba hablando a los enemigos de la paz de verdad, que son las FARC y el ELN y las BACRIM y todos los bandidos que hay en Colombia, o si el mensaje que mandaba a través de la señora Kirchner estaba dirigido a quienes somos enemigos de la técnica del proceso de paz insensato, torpe, inoportuno que el presidente Santos está adelantando en Cuba. Entonces uno no sabe para quién son las razones. Razones a Santander para que las entienda Bolívar. En todo caso, la señora Kirchner aprovecha su paso por Bogotá para mandar razones desabridas y destempladas a quienes no estamos de acuerdo con el proceso de paz del presidente Santos. Y el tiempo nos está dando toda la razón. Pero ahí está la señora Kirchner acosada por 1000 escándalos en la Argentina, una fortuna fabulosa que hizo con su marido Néstor Kirchner. Están las declaraciones de su secretaria sobre la manera como se movían las bolsas llenas de dólares por el Palacio Presidencial. El desprestigio de la señora Kirchner es sencillamente fabuloso en la Argentina. Pues de ese desprestigio se quiere valer el presidente Santos para apuntalar su situación política al interior del país. Mala madrina se consiguió el presidente. En los Estados Unidos acusan judicialmente a los taxistas que prestaron sus carros para el secuestro que se convirtió en asesinato del señor Watson, funcionario de los Estados Unidos, de secuestro y asesinato. Allá la cosa va en serio, no va por las ramas. Aquí pues no sabemos qué está pasando. Hay un escándalo fabuloso con un muchacho borracho que a 150 kilómetros por hora arrolló el taxi en el que iban dos distinguidas jóvenes ingenieras llenas de vida y de ilusiones y cargadas ya de merecimiento a tan corta edad. Las asesinó a las dos, dejó cuadrapléjico o parapléjico, no se sabe cuál es la situación final del taxista que recibió el impacto, y entonces el muchacho está protegido por la fiscalía. Y entonces uno se pregunta, ¿habrá otros 80 millones de pesos? El tema de los 80 millones de pesos, es decir, la propina que un miembro de las FARC le pagó a los fiscales en Cali para que lo dejaran libre después del atentado que casi me cuesta la vida y que se la costó efectivamente a Ricardo Rodríguez y a Rosenberg Urbano, le quitó toda autoridad moral a la Fiscalía General de la Nación. Ya cuando la Fiscalía toma decisiones, la gente inmediatamente se pregunta, ¿80 millones de pesos de por medio? ¿Eso vale la Fiscalía General de la Nación? Y ante semejante escándalo, el fiscal guarda silencio. El vicefiscal no dice ni una palabra. Asuntos menores. Será un asunto menor que a la justicia colombiana la compren y que la compren por 80 millones de pesos. En uno de los casos más graves de terrorismo que ha habido en Colombia en mucho tiempo. ¿Qué le queda para los demás? ¿Qué le queda para el conductor ebrio que arrolla el carro en el que van dos muchachas llenas de vida y las sacrifica en la flor de su edad? ¿Qué queda para eso? Nada. La misma conjetura y el mismo escepticismo. Puede ser que el muchacho realmente tenga una crisis psíquica muy grave o que haya 80 millones de pesos de por medio. El golpe a la credibilidad de la justicia colombiana ha sido terrible. Y el fiscal mudo. Y el vicefiscal no menciona el tema. Asuntos menores perdieron toda respetabilidad ante la opinión pública. ¿Para dónde iban las armas de Cuba que fueron detenidas en Panamá? Eso nos preguntamos. Por ahora hay una respuesta que hay que dar. Las explicaciones de Cuba y de Corea del Norte son sencillamente ridículas, grotescas. La ONU irá a Panamá y dirá técnicamente qué armas son y qué es lo que significan esas armas. Y hay una versión estremecedora del destino real que las armas tenían.
eso de que manden armas son obsoletas. Desde Cuba al otro extremo del mundo, a Corea del Norte, para que las reparen y que luego se las devuelvan al otro extremo del mundo, a Cuba, es algo que no creen ni siquiera los que se inventaron semejante infundio. ¿Para dónde iban realmente esas armas? En al oído les contaremos una versión que nos tiene estremecidos. En Rusia, Putin utiliza las Cortes de Justicia para resolver problemas políticos. Se lo está diciendo a Putin el mismo Gorbachev, el autor de la perestroika, un anciano ya de 84 años de edad que mantiene un poder moral inmenso, el hombre que transformó la Unión Soviética, el hombre que a través de su libro Perestroika y con sus palabras definitivas, Perestroika y Glasnost, cambió la historia de la humanidad. Le dice, no está bien que se utilicen los jueces para resolver problemas políticos. Todo eso a raíz de que un adversario político de Putin fue condenado en un juicio grotesco a 5 años de prisión. De manera pues que ya sabe la oposición rusa qué es lo que le espera. Si le está yendo muy bien y si prospera en la opinión pública y si tiene perspectivas de enfrentar con éxito al señor Putin, se va para la cárcel. Algo muy parecido a lo que pasa en Venezuela. Son los famosos presos políticos. Esto viene de muy antiguo. Stalin era maestro en esas cosas y en esos juicios políticos, el de Zinoviev, el de Kamenev. Antes de asesinarlos les hacían un juicio político, o los de Fidel Castro. Recuerdan ustedes al general Ochoa, héroe, entre comillas, de las guerras cubanas por orden de la Unión Soviética en el África, que después fue acusado de narcotraficante y que fue presentado ante las cámaras de televisión en un estado lamentable. Le habían metido todas las drogas imaginables y ahí, en ese estado, confesó que él era narcotraficante y lo fusilaron. Así son las dictaduras y utilizan ese expediente, la administración de justicia, para mantenerse, consolidarse en el poder. La industria colombiana con su cruz a cuestas. Al mes de abril, oigan, la caída, no estamos hablando de un aumento mediocre que ya fuera suficientemente una pésima noticia. No, estamos hablando de caída, es decir, una disminución del 2.74%. Claro que inmediatamente dicen los comentaristas periodistas, los de la mermelada, que se espera que ya para mayo esté en terreno positivo. Inmediatamente, y eso decían en abril, y eso decían en marzo, y eso decían en febrero, porque es la orden del amo. El amo, ustedes recuerdan la RCA Víctor, la voz del amo, muy bien, la voz del amo es la que se oye. La verdad es que hasta el mes de abril la industria estaba cayendo y que los problemas de la industria colombiana son gigantescos. Una situación de inseguridad insostenible, una revaluación del peso inimaginable, una infraestructura que encarece de manera dramática los gastos de la producción, los costos de la producción, unos costos de energía eléctrica que es la más cara del mundo. Es la energía eléctrica que consumimos en Colombia y que consume la industria colombiana. Entonces son problemas estructurales, la rigidez en los temas laborales y el costo que tiene un trabajador colombiano medido en dólares, de acuerdo a las circunstancias económicas del país. La situación de la industria es desesperada, pero todo son noticias, noticias y noticias. La recuperación ya llega, todo va a cambiar. Como dicen también el ministro Estupiñán, seguramente lleno de buenas intenciones y con muy buena voluntad, que ahora sí, con unos proyectos de ley, la situación en el campo va a tener seguridad jurídica y que esto va a ser pues un emporio de producción agropecuaria. Último año del gobierno. Han pasado 3 años en los que se ha perseguido sin clemencia la producción agropecuaria por cuenta del ministro de Agricultura, del doctor Restrepo, que se dedicó a perseguir enemigos en lugar de promover la producción agropecuaria, y por culpa de la señora del Incoder, que ahí está, y de la señora Moncada, la Jennifer, que ahí está y que ahí sigue. Entonces, doctor Estupiñán, para que le creamos,
rodéese de personas que en realidad conozcan el campo colombiano y que quieran servirle con buena voluntad. El gigantesco negocio de Nutresa por 874 millones de dólares compra una gran compañía en Chile. Esa es una buena noticia porque habla de la vitalidad de esa compañía de Medellín que sale al escenario internacional con una compra de ese calibre y de esa importancia. El tema de las pensiones. Hoy hay un artículo desgarrador, una columna desgarradora de Plinio Apuleyo Mendoza en el diario El Tiempo, sobre un hombre prominente de Boyacá, un hombre bueno, sencillo, que sirvió a la comunidad toda su vida y que tiene derecho a su pensión y que lleva 6 años esperando que se la den. Y no tiene con qué comer, y no tiene cómo vivir. Y cuando llega a Colpensiones, siempre le dicen, vuelva dentro de 30 días. Aquí recordamos, si nos escucha Plinio, ese artículo inmortal de Mariano José de Larra, Fígaro, que se volvió un punto de referencia de la literatura en estas materias, que se llama Vuelva usted mañana. A los pensionados les dicen en Colombia, no vuelvan mañana, vuelvan dentro de 30 días. Pero como no tienen voz, como son gente pobre, como son gente humilde, como no producen ningún efecto político, entonces nadie se acuerda de ellos. Lo de Colpensiones es una tragedia nacional. Entre todos los fracasos de este gobierno, el de Colpensiones es uno de los mayores y de los más irritantes y de los más duros para la población colombiana. En los Estados Unidos, Detroit, la que fue hasta hace muy poco, no sé si lo sigue siendo en este momento, la meca de la industria automotriz de los Estados Unidos, se declaró en quiebra. Tiene un problemita de 18.500 millones de dólares de una deuda que no puede cumplir. Detroit, la hasta ayer flamante capital de la producción automovilística de los Estados Unidos, que era la mayor del mundo, está en quiebra. El gobierno portugués supera crisis de confianza a través de una votación en la que obtuvo amplia mayoría en el Parlamento. Y el Papa Francisco está listo para marchar hacia Brasil. Lo esperan manifestaciones que se están organizando dizque de grupos de ateos, pues que los ateos no crean en Dios y que no les importe, pero que dejen que los millones de brasileros que creen sinceramente en Dios, que aman a la Iglesia Católica y aman al Papa Francisco, tenga una visita feliz. Él lleva son mensajes de paz y de esperanza y de amor. Vamos a ver cuál es la situación final en el Brasil, un país anarquizado y dividido por la izquierda radical, la del señor Lula, quien dicho sea de paso superó su cáncer, según todo parece indicar, y nos alegramos mucho por ello y sinceramente, pero fue el país dividido por Lula y ahora por la señora Dilma Rousseff, y no saben qué hacer con su criatura. La criatura es un país que no cree, es un país inconforme, es un país que hace unas manifestaciones terribles y que le manda al mundo una noticia, que aquí no venga nadie. Y parece ser esa la tónica en las que están otra vez los brasileros con la llegada del Papa Francisco. Y en Hoy en la Historia recordaremos a uno de los personajes más singulares, un gran científico, un gran médico, un gran físico, convertido en un hombre feroz, tal vez el más feroz de todos los militantes en la Revolución Francesa, apenas con Saint-Just y tal vez parecido a Robespierre, Jean-Paul Marat, asesinado por Charlotte Corday o Carlota Corday dentro de una tina en un día del mes de julio del año de 1793. La vida de este revolucionario, de este hombre feroz, de este hombre que odió prácticamente a la humanidad con un odio feroz e incontenible, Jean-Paul Marat. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad.